Buenos días con todos, chicos. A ver, el día de hoy vamos a seguir con la clase, ¿no? De aritmética. Nos toca la semana número 3 y el tema es proporciones. Bueno, el tema de proporciones, quizás, no lo sé, ya lo han visto. Entonces, el tema de proporciones es muy útil, profesor, en la vida, si lo es, ¿no? Como ustedes ya han visto el tema de proporciones, quizás vamos a repasar. Y si no lo han visto, vamos a verlo ahora. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, los puntos que vamos a tocar el día de hoy va a ser cómo se interpreta una proporción, quizás con un ejercicio o de manera textual, a una manera matemática, ¿no? Tenemos que aprender a leer razones y proporciones, obviamente, y también tenemos que aprender qué son proporciones discretas y continuas, ¿no? Esos son dos puntos muy importantes, porque muchas veces algunos caen, ¿no? Todos están bien con las proporciones, pero cuando hablas de discretas y continuas, como que ahí tambalean muchos. Y también vamos a calcular términos de una proporción, ¿no? Porque hay que saber interpretar también, ¿no? Los antecedentes, consecuentes y todo, ¿no? Los extremos, los medios, ¿no? Entonces, eso. Y por último, vamos a definir qué es una razón y proporción, así como identificar sus clases, ¿no? Algunos se confunden razones y proporciones, ¿no? Entonces, vamos a ver eso el día de hoy. Ahora, como les estaba diciendo, ¿no? Luego de ver los puntos que vamos a tocar, ¿para qué sirven las proporciones? ¿No? Hay una ley, la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿no? Esa ley lo vas a ver en química usualmente, pero también está dentro de la física, ¿no? ¿Qué consiste? Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa, así que a mayor movimiento de las partículas, temperatura, mayor volumen del gas. La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases y ha sido usada de muchas formas diferentes, desde globos de aire caliente hasta acuarios. Bueno, entonces acá podemos ver el comportamiento de los gases, ¿no? Tenemos ahí el volumen versus temperatura, el eje X es temperatura y el volumen es en mililitros, ¿no? Si están haciendo química, de repente ya lo vieron o quizás aún no. Bueno, entonces, siempre un gas, vamos a suponer que estamos en química, ya, vamos a suponer, tiene un volumen, ¿no es así? Entonces, cuando un contenido está lleno de gas, tiene un volumen definido. Entonces, esto de acá no puede comenzar con un volumen cero, ¿no? Por eso comienza del punto por acá, ¿no? O en este caso, este, este gráfico se representa justo en ese punto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, considerar que esto es el punto inicial estaría mal. ¿Está bien? Siempre comienza de otro lado, de por acá o de por acá. ¿Está bien? Listo. Ahora, este puntito de acá, ¿qué te está diciendo? Que el cilindro, ¿no? O el gas está a 30 mililitros de gas y a una temperatura de menos 100 grados centígrados. ¿Eh? De menos 100 grados centígrados, creo, aproximadamente. Sí. Entonces, profe, un gas o un cuerpo puede estar a negativo, a una temperatura negativa, sí. ¿Por qué? Porque usualmente el negativo a veces también se puede interpretar de otra manera, ¿no? En Kelvin, ¿no? Que usualmente se interpreta en química. ¿Está bien? Entonces, está bien interpretado en negativo, no hay problema. Siempre puede estar en negativo o positivo. Ahora, los volúmenes, no. ¿Está bien? Los volúmenes no pueden estar negativos. Las presiones, tampoco, ¿no? La presión tampoco puede ser negativa. El área tampoco puede ser negativa. Entonces, hay que saber definir cuáles pueden ser negativos y cuáles no. ¿Está bien? Ahí algunos ahí de repente si hago preguntas teóricas, caen, ¿no? Digo, ¿el volumen puede ser negativo? Algunos me dicen, sí, profe, sí puede ser. ¿Por qué? ¿Cuándo has visto un volumen negativo? No, ni siquiera en estos casos, ¿no? Listo. Entonces, básicamente lo que trata de decir esta gráfica es que mientras vaya avanzando o mientras vaya aumentando la temperatura, también va aumentando el volumen proporcionalmente. ¿Y cómo sé que avanza proporcionalmente? Porque está dentro de una recta. Cuando un cambio está dentro de una recta es porque está avanzando proporcionalmente. Si fuera de repente una gráfica así, no puedo decir que avanza proporcionalmente. Si la gráfica fuera así, tampoco puedo decir que avanza proporcionalmente. Tiene que ser recto, ¿está bien? Una línea recta tiene que ser. Listo.
Y ahí eso cumple la ley de Charles y Gay-Lussac. Como no estamos en química, tampoco quiero profundizar mucho, sino más que nada ver que cumple la ley de la proporción. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Qué volumen se proyecta para una temperatura de 200 grados centígrados? ¿No? Simplemente lo buscas por acá, 200 estaría por acá positivo, ¿no? Por acá, y buscas el puntito donde caería, ¿no? ¿Y cómo lo harías? Lo tendrías que hallar usando la proporción, que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Cómo interpretar una gráfica y trabajar. Listo, comencemos entonces. El tema de proporción es un tema muy, pero muy sencillo, no es complicado. Ya hemos visto razones, ¿no es así? Entonces, proporción simplemente es la igualdad de dos razones. Nada más. ¿Cómo así? Una razón que era, había una razón aritmética, ¿se acuerdan? La razón aritmética era a menos b era igual a una constante k. ¿Y esto qué era? La razón aritmética. ¿Y cómo se identificaba? Con una diferencia. Ahora, en cambio, la proporción aritmética, ¿qué es? Es la igualdad de dos razones. O sea, a menos b es igual a c menos d. Nada más. ¿Está bien? O conocido también como equidiferencia, ¿no? Entonces, tiene esos dos nombres. A veces no te ponen este nombre, sino te ponen el de acá. ¿Sí? Entonces, una proporción aritmética, ¿qué es? La igualdad de dos razones aritméticas. Sencillo. Ahora, ¿pero qué pasaría, ¿no? Si los medios son diferentes? ¿Cómo es eso? Se le denomina que son diferentes, o sea, todos los números que lo conforman, o sea, el A, B, C y D, son diferentes. ¿Qué pasa si son diferentes? Se le llama proporción aritmética discreta. ¿Está bien? Lleva ese nombre. Por lo tanto, cuando sea una proporción aritmética discreta, ¿qué sucede? El D tiene un nombre. Se le llama cuarta diferencial. No se olviden de eso. O sea, cuando siempre los cuatro términos de una proporción aritmética sean distintas, tú puedes afirmar de que el D se llama cuarta diferencial. O, si el problema habla de una cuarta diferencial, ¿no? Si el ejercicio habla de una cuarta diferencial, tú ya puedes asumir de frente, sin ninguna duda, de que estás en una proporción aritmética discreta. Simplemente por hablar o mencionar este nombre, puedes asumir eso, de frente. ¿Está bien? Listo. Entonces, un ejemplo. Si te dicen así, calcular la cuarta diferencial de 18, 14 y 46. Entonces ordenas, ¿no? Sería 18 sería el primero, luego 14, luego 46, y el último que va a ser la cuarta diferencial, o sea, un X. ¿Qué tengo que hacer? Restarlo e igualarlo. O sea, 18 menos 14 va a ser igual a 46 menos X. Resolvemos, X sale 42. Entonces, ¿qué estoy asumiendo? Como me dice que es una cuarta diferencial, yo ya asumo que estoy en una proporción aritmética discreta y que los términos son diferentes. Listo. Ahora, en el segundo caso, está la proporción aritmética continua. ¿Y cuál es su cualidad? Que los medios son iguales. ¿Saben? Como los medios son iguales, es fácil de reconocerlo, por así decirlo, ¿no? Si te lo ponen como ejercicio. Ahora, en caso no te digan que es una proporción aritmética continua, ¿cómo lo reconoces? Porque usan estos dos términos, ¿no? O estos dos nombres, media diferencial y tercera diferencial. Si tú lees uno de estos dos, ya sabes que estás en una proporción aritmética continua. No necesariamente te lo tienen que decir. Simplemente con estos nombres ya puedes asumir que estás en una proporción aritmética continua, por si acaso. Entonces, ¿cuál es la media diferencial? El B. ¿Y cuál es la tercera diferencial? El C. ¿No? Un ejemplo, te dice, ¿no? Calcular la tercera diferencial de 78 y 65. Solamente te han dicho tercera diferencial, pero ya asumes que estás en una proporción aritmética continua. ¿Y que cumple? Cumple que los medios son iguales. Por lo tanto, sería 78 menos 65 igual a 65, los medios son iguales, menos la tercera diferencial, que es lo que te pide, que es el C. O sea, X le pones ahí, ¿no? Resuelve si te sale que X es igual a 52. Lo mismo, si te dicen calcular la media diferencial de 28 y 20, tú dices, a ver, media diferencial, estamos en una proporción aritmética continua. Por lo tanto, ¿quién es lo que me piden allá? El B, o sea, lo del medio. Entonces, el 28 y el 20, ¿dónde van? A los extremos. Entonces sería 28 menos X es igual a X menos 20. Y resuelves. ¿Y X cuánto sale? 24. Listo. Entonces ya sabes, cuando leas cuarta diferencial, estás en una proporción aritmética discreta, y cuando leas media y tercera diferencial, estás en una proporción aritmética continua. ¿Se ve? Listo. Pasemos a la proporción geométrica. En el caso de proporción geométrica,
Ya hemos visto que una razón geométrica, ¿qué es? La división, ¿no? A entre B es igual a una constante, ¿ya? Pero en este caso vas a igualar dos razones geométricas, o sea, A entre B es igual a C entre B, ¿no? Y tienen nombres, ¿no? A y D son los extremos, ¿no? A y D, y B y C que son los medios. ¿Sí? Así como en el caso de la razón aritmética o la proporción aritmética, igualito. Ahora, claro, también puedes decir que el producto de extremos es igual al producto de medios, ¿no? ¿Por qué? Porque el D pasa a multiplicar y el B pasa a multiplicar A por D que es igual a B por C, ¿no? Ya eso es algo que se puede deducir, ¿no? De esto. Ahora, como en la proporción aritmética también existía la discreta y continua, acá también existe la proporción geométrica discreta y la proporción geométrica continua. Es similar. Y también es lo mismo. Los medios, o sea, las variables son diferentes. En el caso de la discreta, son distintas. ¿Está bien? O sea, el A, B, C y D son diferentes. Entonces, también tiene un nombre. El D se le llama cuarta proporcional, ¿no? En este caso se le llama cuarta proporcional. Entonces, si te habla de una cuarta proporcional, estamos en una proporción geométrica discreta, ¿no? Un ejemplo fácil sería calcular la cuarta proporcional de 28, 14 y 16. Entonces ubicamos primero 28 sobre 14 igual a 16 sobre la cuarta proporcional, que es lo que me piden, que es el de acá, x. Resolvemos, sale 8. Fácil, no está sencillo de resolver. Ahora, en la proporción geométrica continua, los medios son iguales, ¿no? Entonces, si los medios son iguales, se tendría esta forma. Pero, si te dicen el nombre media proporcional o tercera proporcional, ya sabes, estás en una proporción geométrica continua. Ahora, el B se le llama media proporcional y el C se le llama tercera proporcional. Entonces, por ejemplo, si te dicen calcular la tercera proporcional de 40 y 20, ¿cómo lo haces? Dices, el 40 va a ser el primero sobre 20, y luego, como estamos en una proporción geométrica continua, ya que están hablando de tercera proporcional, se repite el 20 acá, los medios se repiten, entre x, que sería la tercera proporcional lo que te pide. Listo. Resuelves en aspa. ¿Cuánto sale x? 10. Y por último, la media proporcional. Si me está diciendo media proporcional, estoy en una proporción geométrica continua. Entonces, ¿qué me pide? El b. Entonces, el 27, ¿dónde va? Arriba. Y el 3, ¿dónde va? Abajo. Y el x va acá y el x, ¿no? Porque es lo que te piden, la media proporcional. Vas a multiplicar 27 por 3, 81, x por x al cuadrado, ¿cuánto vale x? Bueno, sencillo, ¿está bien? Entonces ya saben, siempre a veces no te dicen, no siempre, mejor dicho, no siempre te dicen que es una proporción geométrica continua, es una discreta, no te dicen. A veces solamente te mencionan los nombres y tú ya tienes que interpretar, ¿no? Porque cada uno de los casos o cada uno de los tipos tiene una particularidad, ¿no? Y ahí lo reconoces de qué estamos hablando, ¿no? Listo. Entonces, vamos a resumen. Este es un pequeño resumen, ¿está bien? De la proporción geométrica, aritmética, ¿no? Continua, discreta, ¿no? El nombre. Esta es la deducción que se puede hacer. Esta es la deducción que se puede hacer, ¿está bien? Listo. Nada más. Ese es un breve resumen. Ahora, si tienen alguna duda, pueden hacerlo para comenzar con los ejercicios. ¿Dudas por ahí? ¿Dudas, consultas, quejas? Ninguna duda, ninguna duda. No, ok, entonces vamos a avanzar con los ejercicios. Ustedes van a tener que hacerlo, ¿no? Van a tener que hacerlos ustedes. Ya que no había ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a la número uno. ¿Está bien? Allá los chicos de quinto tienen decisión, ¿no? Si no participan, no hablan, mejor voy a grabar las clases. ¿Eh? De igual manera para ustedes, pero queremos que hagan algo. Así es que vamos a ver si pueden responder el primer ejercicio. Inténtenlo, y si no les sale, me avisan
Y si les sale, también me avisan. Y si tienen alguna idea, también la escriben, por favor. ¿Saben qué esa es la idea? Básicamente, que lo intenten primero. ¿Está bien? Para que luego no haya ningún problema. Recuerden que el material siempre lo mandan. Ustedes ya lo tienen. Entonces ahí pueden ayudarse un poco. ¿Qué es el primer ejercicio? En una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 58 y la diferencia de ellos es 40. Hallar la media proporción. Vamos. Les doy 2 minutos. Suficiente. No está difícil. No está difícil. Entonces, a ver, 2 minutos para ver quiénes están ahí, quiénes no. ¿Eh? Y también quiero ver, ¿no? Yo les dije que les iba a calificar acorde o iba a decir si iba a grabar las clases o no, acorde a cómo respondía. Si es que, 2 minutos, chicos, 2 minutos. Los espero. Espero sus respuestas por el chat. ¿Eh? Por el chat. ¿Listo? Entonces hagamos el ejercicio. A ver, vamos a ver. Te dice que es una proporción geométrica continua, ¿no? Y la suma de los extremos es 58 y la diferencia de ellos es 40. Entonces, identifiquemos que es una proporción geométrica continua. Una proporción geométrica continua es aquella proporción que sus extremos son iguales, ¿no? O mejor dicho, sus medios, ¿no? Sus medios. ¿Sus medios cuáles son? Los que están acá. Y una proporción geométrica es una división. O sea, la forma como era A entre B igual a B entre C. Esa es la forma de una proporción geométrica continua. Listo. Eso lo hemos hecho, ¿no? En la teoría. ¿Ya? Luego, la suma de los extremos es 58. ¿Cuáles son los extremos? También lo dije. Esto y esto. O sea, A más C, 58. Luego, la diferencia de ellos, o sea, de ellos mismos, es 40. O sea, menos C, 40. Entonces, tú quieres hallar la media proporcional. ¿Cuál era la media proporcional? Era el B, ¿no? ¿Se acuerdan? El nombre de B era media proporcional. ¿Qué hacíamos? Sumábamos simplemente, ¿no? Para poder hallar A y C, sumamos. Sería A más A, 2A. C menos C, 0. 58 más 40, 98. ¿Cuánto vale A? A vale 49. ¿Cuánto vale C? Y ahí se puede deducir, ¿no? C vale 9. Pues ya tienes A y C. Puedes hallar B, reemplazando acá. El C pasa a multiplicar, ¿no? Acá puedo deducir, ¿no? A por C, ¿a qué va a ser igual? A B por B, que sería B al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría 49 por 9, sería por C, es igual a B al cuadrado. Eso sale 21, ¿no? ¿Cuánto vale la media proporcional? 21, ¿no? 49 por 9 lo multiplican, sacan la raíz cuadrada, sale 21. Entonces, esta es la media proporción, ¿no? Acorde a los nombres que tienen este tema. Eso me dice la teoría, y encima te dice, ¿no? En una proporción geométrica continua, o sea, te están diciendo cuál es la forma que tiene, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Número 2. La número 2. Eh, a ver, voy a dar 2 minutos, a ver, vamos a ver si hace o no hace. Vamos a ver, vamos a ver. Si no lo hacen, ya, pues. Bueno, la próxima ya voy a dejar grabado, o mañana de repente, ¿no? Porque así me desanima estar esperando, esperando, esperando. Pierdo mi tiempo. Entonces, ¿qué te dice? Calcular la suma de los cuatro términos de una proporción geométrica continua si se sabe que la suma de los dos primeros términos es 15 y la suma del primer y último término es 13. Entonces, ya hemos visto una proporción geométrica continua. Ya saben cómo interpretarla, ¿no? Luego, te están dando de dato que los primeros términos, los dos primeros términos es 15, la suma del primer y último es 13. Entonces, a ver, les pido que me digan al menos si lo han intentado, lo han hecho, o alguna idea. Eso es lo que les pido, no les pido una respuesta. Les pido ver si han intentado o no, si lo han hecho o no, si tienen alguna idea o qué cosa han hecho, ¿no? Que eso es lo que me interesa. El tema de repente es nuevo para mí, pero el intentarlo creo que no les cuesta, ¿no? O les pesa decir, no, profesor, no lo he hecho, ¿no? No me sale, no tengo esta idea, al menos. ¿Está bien?
Listo, los espero 2 minutos otra vez. 2 minutos. A ver, listo. ¿Qué te dice? A ver, ya hemos leído, ¿no? Estamos en una proporción geométrica continua, profe. Entonces, la forma de una proporción geométrica continua ya la conocemos. Es un A entre B igual a B entre C. Esa es la forma de una proporción geométrica continua. Listo. Ahora, dice, se sabe que la suma de los dos primeros términos es 15, o sea, de A más B. ¿No? Esos son los dos primeros términos, A y B. O sea, la suma de esos dos es 15. Luego, la suma del primer y último término es 13, o sea, A por C va a ser, igual a más C va a ser 13, ¿no? Porque él es el primer y él es el último término. Listo. Luego, ¿qué más puedo hacer? Lo que podría hacer sería, a ver, decir, profe, me están pidiendo la suma de los cuatro primeros términos, o de los cuatro términos, o sea, de A, B más B más B más C, y tengo la suma, ¿no? De los dos primeros términos, que sería más B, y la suma del primer y último término, que es A más 3. Yo puedo decir que el C pasa a multiplicar, y sería A por C va a ser igual a un B al cuadrado, ¿no? Entonces, también podría hacer otra cosa. También podría hacer otra. Yo de repente podría sumar. Pero pues si usted suma, más o menos sale algo, ¿no? Pero no me sirve la suma. Preferiblemente me sirve una resta, ¿no? Resta de estos dos. Sería A menos A, cero. B menos C, ¿qué hace? Igual a 15 menos 3, 2. O sea que de repente deberíamos encontrar un B y un C que cumpla esa condición, ¿no? Que está B va a ser igual a un C más 2. Entonces podríamos tantear valores quizás, ¿no? Dos números multiplicados que sea igual a un B al cuadrado, que la suma de esos dos sea 13, ¿no? Y que más B sea 15. Podríamos tantear para no hacerlo muy algebraico, ¿no? Y también de que la diferencia de B y C sea solamente de 2, obviamente. Porque si lo pongo a resolver, o me pongo a resolver, creo que sería un poco largo el ejercicio, ¿no? Cosa que no deseo eso. Porque el ejercicio no se presta para esto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué valores puede tomar A y qué valores puede tomar C? Cumpliendo las condiciones que he dicho, obviamente, ¿no? A ver, B también. ¿Qué valores podría tomar? A, C y B. A ver, para comenzar, como A más C tiene que ser 13 y A más B tiene que ser 15, entonces A multiplicado con C tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, de repente, si yo digo 8 por 5, no es un cuadrado perfecto, ¿no? 8 más 5 es 13, sí, pero pues 8 por 5 te da 40, y 40 no es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, hay que ir probando, a ver. Probemos 1 más 12, ¿no? 13, pero 1 por 12 es un cuadrado perfecto, no, ¿no? Sigamos, 2 por 11 es un cuadrado perfecto, tampoco, ¿no? Luego 3 por 10 es un cuadrado perfecto, tampoco, ¿no? 4 por 9 es un cuadrado perfecto, sí, ¿no? 4 por 9 es 36, sería 6 al cuadrado. Ahora, ¿cumple que A más B sea 15? No cumple, ¿no? No cumple, pero, ¿no? Porque 4 más 6 sería 10, pero, ¿qué sucede? Que si le cambio de lugar, o sea, pongo acá el A, acá el 9 4 9 por 4 36, 6 al cuadrado. Cumple ahí sí, A más B vale 15. ¿Se dan cuenta? Y también cumple que B es igual a C más 2, ¿está bien? Está bien, ¿no? 4 más 2 6, está bien. Entonces, de esa manera también podemos hacerlo, ¿no? Ahora, lo hago así, tanteando, simplemente por el hecho de que para no estar trabajando, pues, de una manera muy algebraica y compleja, ¿no? Entonces, sumo los cuatro términos, ¿no? Ya tengo todos los valores. Sería A más B más B más C. Entonces, este resultado sería 9 más 4, bueno, más 6, ¿no? 9 más 6 más 6 más 4. Sería 20, 25. Listo. Esa sería la respuesta. ¿Está bien?
¿no? Digamos que está un poco difícil, un poquito nomás, porque de repente lo puedes tantear, bueno, lo puedes trabajar, cosa que está bien, pero como son números chiquitos, digamos, no tampoco hay que hacernos problemas, ¿eh? Podemos tantear. El tanteo también sirve, por si acaso. Bueno, vamos a la número 3, ¿ya? Vamos a la número 3. En la número 3, a ver, voy a subir eso un poquito acá, y esto acá. En la número 3, ¿qué te dice? Hallar la tercera proporcional de una proporción geométrica continua. La tercera proporcional, ¿cuál era? Era la, a ver, vamos a ponerla. A entre B igual a B entre C. Es una proporción geométrica continua, ¿ya? La tercera era el C, ¿no? A eso se le llama tercera proporción. O sea, me están pidiendo C. Donde el producto de sus cuatro términos, o sea, A por B, por B, por C, esos son los cuatro términos, ¿no? Es igual a ¿qué? A 6.561. Ya, acá. Luego te dicen que el primer término es 9 veces el último término. El primer término, o sea, es 9 veces el último término, o sea, 9 veces C, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo que yo puedo decir es C por A, sería A por C es igual a ¿qué? A B por B, o sea, B al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque mira, si tú ordenas esto, por ejemplo, el C lo vas a multiplicar acá, ¿no? O estamos ordenando, no estamos haciendo otra cosa. Sería A por C, por B sería B al cuadrado. Y el dato te dan es esto, ¿no? ¿Y esto para qué me serviría? Para reemplazar. Porque tú tienes que A por C vale B al cuadrado, ¿no? Según acá la proporción geométrica continua. Entonces lo reemplazas. Entonces sería B al cuadrado por B al cuadrado es igual a 6.161. Como ustedes saben, ley de exponentes, bases iguales, se multiplican, se suman los exponentes. B al cuadrado por B al cuadrado, B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Eso creo que sí puedo preguntarles. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto valdría B? Por favor. ¿Qué número elevado a la 4 te da 6.161? A ver. Si tienen calculadora, le deben sacar dos veces raíz cuadrada, ¿no? A ver, recuerden algo. Eso sería raíz cuarta de 6.561, ¿no? Algunos dirán, profe, mi calculadora es normal, no sé, no tengo esto. Pero no hay problema. Esto es igual a esto. Raíz cuadrada de 661. ¿Por qué? Porque las raíces también se multiplican, pues. 2 por 2, 4. Es lo mismo. Entonces le sacas una raíz a esto con tu calculadora, luego a ese resultado que te salga, le sacas otra vez una raíz y ese sería el resultado, ¿no? Así que no hay excusa de que no lo puedo hacer. Siempre se puede hacer en esos casos. Entonces, el resultado sería 9, ¿no? Sería 9 en ese caso. Listo. Le estoy diciendo cuál sería, ¿no? 9. B vale 9. Ahora, me están diciendo que A es igual a 9C. Yo sé que A por C es igual a B al cuadrado. Entonces acá puedo reemplazar. Correcto, le pongo. Como yo sé que A es igual, este es un A, por si acaso. ¿Eh? Sería un A por C es igual a B al cuadrado. ¿Qué puedo decir? Lo reemplazo, ¿no? Por el dato que te da. Sería 9C por C es igual a B al cuadrado. Pero tú ya sabes cuánto vale B al cuadrado. Sería 81. O sea, sería C por C al cuadrado. B al cuadrado sería 81. El 9 pasa a dividir. 81 entre 9, 9. ¿Cuánto vale C? C vale 3.
Listo. Entonces ya tengo cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? 9 por 3 sería 27. Pero lo que te pedían era el C, ¿no? Te pedían la tercera proporcional, ¿no? La tercera proporcional es el de acá, el C. ¿No es así? Entonces C vale 3. Listo. ¿Eh? Listo. Nada más, está sencillo, ¿no? Está fácil, no es tan complicado. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda para borrar? Dudas, 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 dudas. Bueno, listo, lo borro. La 4. ¿Qué dice la 4? En una proporción aritmética continua, los extremos son entre sí como 5 es a 3. Hallar la razón aritmética de dicha proporción, sabiendo que la suma de sus cuatro términos es 528. Entonces, ¿qué es una proporción aritmética continua? También lo hemos visto. Es un A menos B es igual a un B menos C, ¿no? Los extremos son diferentes y los medios son iguales, ¿no? A eso se le llama extremos y medios, así como en la geométrica continua, igualito. ¿Eh? Listo. Entonces, luego te dice, los extremos son entre sí como 5 es a 3. O sea, los extremos son entre sí, o sea, A entre C es igual a ¿qué? Es igual a 5 sobre 3. Eso significa, ¿no? Que son como 5 es a 3. Ahora, luego te dicen, hallar la razón aritmética de dicha proporción. O sea, ¿cuál es la razón aritmética de dicha proporción? R, el resultado, básicamente, ¿no? Recuerden que la razón aritmética es el resultado de una diferencia, ¿no? O la diferencia, por no decir. Ahora, sabiendo que la suma de sus cuatro términos es 528. O sea, A, B más C va a ser la suma 528. Lo voy a poner un costado, acá. Ese es un dato, la suma de los cuatro términos es 528. Ahora, yo puedo decir B más B, 2B, ¿no? Eso sería A más C más 2B es igual a 528. Luego, pero si yo resuelvo, a ver, este R lo borré, ya sé que es lo que me piden, pero si yo despejo, el C pasa a sumar. Me sale que A más C es igual a, y el B pasa a sumar, B más B, 2B. Entonces, A más C que es igual a 2B. ¿Cuánto vale esto? 2B. 2B más 2B es igual a 528. ¿Cuánto vale 2B más 2B? 4. Y el 4 le paso a dividir, ¿no? Y en ese caso, les diría que lo hagan, pero sé que se van a demorar una vida en responder, ¿no? Sería 132. ¿Está bien? Si me equivoqué, me corrigen, por favor, no hay problema. Ahora, B vale 132, pero a ti te están pidiendo la razón aritmética. O sea, aún me falta A y C, ¿no? Para poder determinar eso. Entonces, reemplazo acá primero. C que A más C es igual a 2 por B, o sea, sería 264. Luego, profe, pero ¿cómo hay ahí C? Solamente sé que es de 5 a 3. Entonces, de una manera aritmética que podrían hacerlo es multiplicar por K y por K, ¿no? Multiplicas por K a los dos lados. Por acá arriba y por acá abajo. ¿Para qué haces eso? Para decir de que son iguales. O sea, A, ¿qué va a ser igual? A 5 por K. Y sea que va a ser igual a 3 por K. Entonces reemplazamos. 5K más 3K es igual a 264. ¿Cuánto es 5K más 3K? 8K. 8K es igual a 264. El 8 pasa a dividir, sería 8 por 3, 24, ¿no? 33. Listo. Entonces, lo que yo quiero es A y C, pero A valía 5 por K.
y C era 3 por A. 33 por 5 sería 165. 33 por 3 es 99. Entonces, ¿cuánto vale A? 165. ¿Cuánto vale C? 99. Entonces, si tú quieres hallar la razón, te puedes hallar A menos B o B menos C. Porque se supone que los dos son iguales. Entonces, no importa cuál es, ¿no? A menos B, ¿cuánto sería? 165 menos 132. B menos C, ¿cuánto sería igual? 132 menos 99. Estas dos restas deberían ser iguales. Sale 30 y 33. Listo. ¿Eh? No, no, eso sería todo, ¿no? La razón aritmética, ¿cuánto vale? O no, la razón de eso sería 33. ¿No? Listo. Le he puesto los dos porque, bueno, ya para que vean de que son iguales, ¿no? Que es lo que te pido. Listo. Sencillo también. Sencillo. No está tan complicado, creo yo. Pero igual, como les digo siempre, si hay alguna duda, pregunta, ¿no? Aunque parezca fácil, pregunta. Por eso también a veces les digo, inténtenlo primero, porque luego dicen, ah, está fácil. Pero luego cuando hacen un ejercicio, no saben cómo hacerlo. Y es porque no lo han intentado al principio, ¿no? Es como los que quieren hacer vacunas del coronavirus, ¿no? Parece fácil hacerlo, pero ni siquiera lo han intentado. Como no lo han intentado, no tienen una noción, una idea de cómo hacerlo. Eso sucede en todo, por si acaso, ¿no? Para un trabajo, ¿no? De cualquier curso, ¿no? Más adelante cuando estén en la universidad, por ejemplo, no quieren copiarse de repente. Ustedes saben que para copiar también hay que saber copiar, ¿no? A veces hay que adecuar tus datos a lo que está ahí, ¿no? Porque puedes tenerlo como referencia, pero tú sabes que no te lo puedes copiar idéntico. Entonces, para que no sea idéntico, tú tienes que tener tu lógica, tu noción, ¿no? Tu deducción, tu conclusión, quizás, ¿no? Y los datos, usar tus datos en lo que está ahí, ¿no? Para poder copiarlo y adecuarlo a tus datos. Porque recuerde que todos podemos sacar datos distintos, ¿ah? Todos, ¿ah? En un experimento, ¿no? En un trabajo que tenga, ¿no? En un trabajo de investigación, me refiero, ¿no? Que tienes que hacer, etcétera. Entonces el profesor se da cuenta, porque dice, mira, pues estos datos son igualitos, y es imposible que salgan datos iguales, porque cada persona es distinta, ¿no? Y cada persona saca sus medidas acorde a la situación que se le presenta, ¿no? Pero bueno, vamos al problema número 5. Nos dice, la suma de los cuatro términos de una proporción aritmética continua es 100. Si el producto de los cuatro términos es 375.000, hallar la diferencia de los términos extremos. A ver, voy a dar 2 minutos para que lo intenten, ya la número 5. A ver, ustedes pueden, vamos a ver si me mandan respuestas. Listo, a ver, vamos a ver. Te está diciendo que la suma de los cuatro términos es una proporción aritmética continua. Una proporción aritmética continua ya sabemos cómo es. A menos B es igual a B menos C, ¿no? Te dice que los cuatro términos, su suma es 100, ¿no? O sea, sería A más B más C. Esos son los cuatro términos. Su suma es 100. Luego, ¿qué más se han de datos? Si el producto de los cuatro términos, o sea, A, ¿no? La multiplicación de A por B por B por C es igual a 375.000, ¿no? Entonces el producto, hallar la diferencia de los extremos, o sea, de A menos C, ¿no? Porque estos son los extremos. Entonces, para comenzar, podemos despejar. Es decir, profe, el C pasa a sumar y el B pasa a sumar. Entonces, A más C es igual a 2B. Este dato, ¿para qué nos sirve? Para acá, ¿no? Porque el A más C lo puedo acá agrupar y B más B sería más 2B. Y como yo sé que A más C es igual a 2B, lo puedo reemplazar acá. Y ya tengo el valor de B, ¿no? O sea, tengo el valor del medio, ¿no? De los medios. 2B más 2B es igual a 100. Sería 2 más B, 2B más 2B, 4B. ¿Cuánto vale B? B vale 100 entre 4, 25. ¿No? Entonces ya tienes el valor de B. Y también sabes cuánto vale A más C, porque A más C vale 2 por B.
O sea, más C vale 50. Listo. Luego, acá puedes agrupar también A por C. A por C por B al cuadrado, ¿no? Bueno, lo voy a poner como bonito porque, ¿no? Voy a separar, ¿eh? Bueno, pareja que es lo mismo. Ahí está. Sería A por C por B al cuadrado es igual a 375. Ahora, pero B al cuadrado sería 25 al cuadrado, ¿no? Entonces, ese 25 al cuadrado va a pasar a dividir al otro lado. ¿Cuánto sería esa división? El 25 al cuadrado pasa a dividir. ¿Cuánto sería por C? A ver, ¿cuánto vale A por C? Ahí, ahí. Entonces sería 600, ¿ya? Sería 600. Entonces la división sale 600. Entonces, hay dos formas de hacer ese ejercicio, ¿no? Puedes hallar A y C, ¿no? De la forma de tanteo, o sea, probando valores. O la otra sería usando Legendre, ¿no? Legendre sería con esta formulita que sería A más C al cuadrado menos A menos C al cuadrado es igual a 4 veces AC. ¿Y esta fórmula para qué te sirve? Te sirve para hallar, como tienes A más C, lo reemplazas. Como tienes A por C, lo reemplazas. ¿Y qué te va a dar? A menos C. Y como tienes A menos C, lo sumas simplemente y te va a salir el otro. O el tanteo también, el tanteo, que también es factible. Por ejemplo, puede decir que A vale 30 y C vale 20, ¿no? Porque 30 más 20 te da 50. Y también cumple acá. 30 por 20 te da 600. O sea, ¿cuánto vale A y cuánto vale C? 30 y 20, ¿no? Ahora, pero profe, esta fórmula entonces no sirve. Obviamente que sirve para números grandes. Cuando a veces son números grandes, es muy difícil tantear, ¿no? Entonces, esto de acá te ayuda bastante. Pero bueno, para ahorrar tiempo, lo estoy haciendo así. Entonces pide la diferencia de los extremos, o sea, A menos C. Entonces, ¿cuánto sería menos C? 30 menos 20, que sería 10. Listo. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Fácil, fácil. Algo así son los exámenes de admisión, no son tan complicados, por así decirlo. En este tema al menos no son tan complicados. Listo. Entonces vamos a la número 666. ¿Qué dice la número 6? En una proporción geométrica continua, ¿no? Ya sabemos que es una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 75 y la diferencia de los mismos es 21. Te piden hallar el valor de la media proporcional. Creo que ese problema lo hemos hecho ya. Parecido, ¿no? Parecido, ya lo hemos hecho igualito. A ver, vamos a ver si lo pueden hacer acá. Vamos a ver si lo pueden hacer. Tengo fe, a ver. Pues solamente están respondiendo dos personas, por si acaso. Dos de 13. Profesor, una pregunta, ¿qué es la medida proporcional? Ah, la media proporcional. Es lo del medio, ¿no? Acá está. Media proporcional del B. Ahí está. Cuando hablan de media proporcional, está hablando de una proporción geométrica continua. ¿Cuál es? Los medios. El B. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Ese problema se ha hecho igualito. Entonces no hay ninguna excusa de que el profesor no sé cómo se hace. Qué sé yo. ¿Vale? 2 minutos, a ver. Como les digo, chicos, si no quieren participar, no quieren hacer nada, porque solamente son dos alumnos, ¿no? Vamos a sacar el porcentaje. Hemos hecho porcentaje, creo que sí, ¿no? Bien, 2 de 13 en porcentaje de participación, ¿cuánto sería? Vamos a la calculadora.
solamente representan el 15%, o sea, el 15,3%, aprox, ¿no? Entonces, digamos que es muy bajo, ¿no? Porque uno necesita el 50% al menos. Y un 15,3 no es suficiente en participación, al menos creo yo, ¿no? Entonces, tengan cuidado por ahí, porque luego vienen las quejas con los profesores, ¿no? En el colegio no me enseñaron nada, de repente el profesor no me hacía reír, dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Pero son chicos de cuarto, supone que podemos hablar y todo lo demás, pero tampoco no es que interactúen mucho para poder hablar con ustedes. No sé cómo son cada uno de ustedes. Algunos con los chicos de primer y segundo creo que interactúan más porque hablan, ¿no? Participan, ¿no? Yo entiendo que sean reservados, ¿no? Pero al menos participen, ¿no? En clase, ¿no? Hay chicos que son reservados pero participan bastante, por ejemplo, en primero, ¿no? No voy a darme el tiempo de hablar ya. Listo. La número 6. A ver, ¿qué dice? Una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 75. Ya te están diciendo que es una proporción geométrica continua. Entonces, ya sabemos qué forma tiene, ¿no? Sería A entre B es igual a B entre C, ¿no? Listo. Ahora, dicen que la suma de los extremos ¿quiénes son? A y C. O sea, A más C vale 75. Parecido al problema número 1, ¿ah? Muy parecido, igualito, por no decir. Y la diferencia de los mismos es 21. O sea, A menos C es 21, ¿no? Ahora, luego te dicen ahí el valor de la media proporcional, ¿no? Por ahí de repente algunos dicen, ah, su que era media proporcional y se pierden, ¿no? Por eso es bueno saber los nombres. Esta es la media proporcional. B, ¿está bien? B es la media proporcional. Entonces, para hallar B, necesito A y C. Y para hallar A y C, necesito sumar esos dos. Porque si lo sumo, se va a simplificar, ¿no? A más A, 2A. C menos C, 0. Entonces te queda 2A es igual a 75 más 21, 96. El 2 pasa a dividir, 96 entre 2, 48. Entonces A vale 48 y C vale 27, ¿no? 27. Listo. Entonces A y C vale 48 y 27. Pero la media proporcional vale B. Entonces sería, el C pasa a multiplicar, sería A por C es igual a B por B o B a B al cuadrado. Entonces multiplicamos A por C sería 48 por 27. Es igual a B al cuadrado. Entonces 48 por 27 sería... A ver, vamos a multiplicar, ¿eh? La forma como yo lo hago no es multiplicar, ¿eh? Si no lo pongo así, mira. 48 es 4 al cuadrado por 3. Y 27 es 3 al cubo, ¿no? Entonces yo puedo decir, profe, 4 al cuadrado 3 por 3 al cubo sería 3 a la 4. Y el cuadrado pasa como raíz. Entonces al 2, 2 entre 2, te queda 4. 4 entre 2, 2, o sea, 3 al cuadrado. 4 por 3 al cuadrado es igual a B. 9 por 4, 36. ¿Cuánto vale B? 32. ¿Está bien? Tengan cuidado, ¿ah? Porque recuerden que en una proporción geométrica continua hay dos nombres, ¿no? Que son la media proporcional, que es el B, y la tercera proporcional, que es el C, ¿no? Esos dos nombres también están los nombres de los extremos y de los medios, obviamente, pero más que nada eso. Listo. De repente no me podrían decir esto, ¿ah? De repente no me decían, solamente me decían una proporción geométrica, nada más, sin esto. Y te decían, hallar el valor de la media proporcional. Entonces, tú ya tienes que asumir de que estás en una proporción geométrica continua, ¿no? Tienes que asumir, obviamente. No necesariamente te lo tienes que decir. Listo. Muy bien, Vivian, no hay problema, no hay problema. Vamos a las 7. A las 7. ¿Qué dice? A ver, en una proporción geométrica continua, los términos extremos están en la relación de 4 a 9, siendo su suma 65. Hallar la media proporcional. Otra vez, ¿no? La media. Para reforzar lo aprendido. A ver, proporción geométrica continua es A entre B es igual a B entre C. La relación de sus extremos es de 4 a 9, ¿no? O sea, los extremos, ¿cuáles son? A y C. O sea, su relación es de 4 a 9, o sea, A entre C
es igual a 4 entre 9. Pareció la número 4, creo, o la 3, no me acuerdo cuál era. Siendo su suma 65, o sea, de ahí se, su suma es 65. Entonces, como yo tengo A y C su relación proporcional, ¿no? O su razón, puedo decir, profe, entonces multiplico por acá arriba y por acá abajo. ¿Para qué? Para darle valores, pues, ¿no? A A y a B. ¿A cuánto vale? 4K. Se vale 9. Listo. Igual a 65. 4K más 9K sería 13K. 13K es igual a 65. ¿Cuánto vale K? K vale 5. Pero a ti lo que te piden es la media proporción, o sea, B. Entonces despejamos, sería A por C es igual a B al cuadrado. O sea, necesito para hallar la media proporcional A y C. ¿Pero cuánto vale A? 4K. ¿Cuánto vale C? 9K, ¿no? Entonces sería 4 por 9, 36. K por K, K al cuadrado. Y el cuadrado pasa como raíz. Raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de K al cuadrado, K. O sea, ¿cuánto vale B? 6K. Pero K vale 5. 6 por 5, 30. Entonces, ¿fue necesario hallar A y C? Digamos que no, a veces no, ¿no? A veces no es necesario hallar. Simplemente lo puedes reemplazar y te sale. Te sale. ¿Sabes? No hay ningún problema. Lo puedes reemplazar de frente, se dan cuenta con las constantes. Y a veces esto te sirve, aunque no lo crean. Por ejemplo, si el resultado de acá fuera, no sé, 548, y acá el A valiera pues 134K y esto vale 129K, supongamos. Digamos que es un poco complicado de estar reemplazando, ¿no? Entonces, mejor es hacerlo así con las constantes, nomás lo multiplican, sacan la raíz y ahí sale más fácil, ¿no? Ahí sale más fácil multiplicarle con la constante, ¿no? Es un consejo, ¿no? A veces te ayuda, a veces es más factible hacerlo de esa manera, ¿no? Listo. Por último, la 8, ¿no? Estamos con el tiempo también, ¿no? Por eso también lo estoy haciendo, porque solamente queda 15 minutos. Dice, si A es la cuarta diferencial de 28, 9, 41 y B es la media diferencial de 16, 12, hallar la tercera diferencial de A y B. Ya, entonces primero hay que hallar A y B. A es la cuarta diferencial. La cuarta diferencial era el que estaba al último en una proporción aritmética continua, ¿no? En ese caso sería, no, discreta. ¿Por qué es discreta? Porque todos son diferentes, ¿no? 28, 9, 41. O sea, sería 28 menos 9, ¿no? Profe, pero ¿cómo sabe que es proporción aritmética? Porque te dice cuarta diferencial, ¿no? Es igual a 41 menos la cuarta diferencial que sería la, ¿no? Porque te dicen que A es la cuarta diferencial. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? No, no, no. Confundirme con- Vale 22, ¿no? 22. Listo. Entonces vale 22. Ahora, siguiente. B es la media diferencial de 16 y 12. Media diferencial. Entonces estamos en una proporción aritmética continua. Esa es la discreta. Esta va a ser continua. ¿Cómo es la continua? 16 y 12. O sea, sería la media diferencial es lo del medio. O sea, B que va a ser lo que está acá. Y el 16 y 12 lo que está a los extremos. O sea, el 16 va acá y 12 va acá. Resolvemos y me va a salir. Profesor, Sí, ¿me puede explicar de nuevo por qué salió el A22? Por favor. ya. A ver, acá sería el procedimiento, ¿te refieres? Sí, profesor, sí. Ya, a ver, sería 28 menos 9 sería 19, ¿no? Y acá sería 41 menos A. Luego, el A, que está con signo negativo, pasa al otro lado, con signo positivo. Y este 19 que está acá pasa al otro lado a restar, con signo cambiado, ¿no? Porque como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. ¿Cuánto es 41 menos 19? 22, ¿no? Por eso va a salir 21, 22. Listo. ¿Sí? Ecuaciones. Y acá igual, ¿no? Acá igual. Lo voy a explicar, no hay problema. El B que está acá, que está restando, pasa al otro lado con signo positivo, o sea, B más B. Y el 12 que está restando acá, pasa al otro lado con signo positivo, o sea, 16 más 12. 16 más 12, 28. B más B, 2B.
Y este 2 que está multiplicando, ¿no? Va a pasar a dividir. 28 entre 2, 14. Por eso b vale 14. Listo. Nada más, ¿no? Ecuaciones, ¿no? Hay que repasar ecuaciones también, ¿sí? Traten de repasar ecuaciones. Ahora, luego te dicen, hallar la tercera diferencial de A y B. ¿Pero qué es la tercera diferencial? Entonces, profe, cuando hablaban de tercera diferencial, me acuerdo que era cuando era una proporción aritmética continua, ¿no? Porque ahí existía la media y la tercera diferencial. Entonces, la tercera diferencial de A y B, o sea, A, iría primero, o sea, 22 menos B, que sería el segundo, que sería 14, va a ser igual a, como estamos en una proporción aritmética continua, sería 14 se repite a los medios, menos la tercera diferencial, que va a ser un X, ¿no? Porque te dicen, allá la tercera diferencial de A y B, pero ¿a cuántos vale? 22. ¿Cuánto vale B? 14. O sea, te están pidiendo la tercera diferencial de 22 y 14, básicamente, ¿no? Por eso tiene esta forma. 22 menos 14 es igual a 14 menos la tercera diferencial. Igual acá, 22 menos 14, 8. El X que está acá con negativo pasa al otro lado con signo positivo y el 8 que está acá pasa a restar, ¿no? ¿Cuándo es 14 menos 8? 6. O sea, X vale 6. O sea, ¿cuánto vale la tercera diferencial de A y B? Vale 6. Como les dije, muchas veces no te van a decir que estás en una proporción aritmética continua, una proporción aritmética discreta o en una proporción geométrica continua o discreta. No te van a decir. Simplemente te dan los nombres. ¿Está bien? Al menos en los ejercicios que les he dado, no les he puesto un ejercicio así, para no tratar de confundirles y más o menos refuercen los nombres, que es la idea, que refuercen la idea de los nombres, que no se les olvide. Entonces, ya saben. En la síntesis teórica se le pone para que no piensen que es muy, muy complejo, ¿no? Este mapita de acá es un resumen, ¿ah? De toda la teoría, por si acaso, ¿no? Entonces, para que vean que no es mucho, ¿no? No es mucho. Ahí está. Ese es un resumen. Estos son deducciones, no son nuevas fórmulas. Son deducciones de acá, de él y de él, por si acaso. ¿Eh? Son deducciones. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nomás nos quedaríamos. Clase de proporciones. ¿Está bien? Listo, chicos.